Para compartir entonces la pantalla ahora mismo. Bien, entonces recordemos que estábamos hablando de dos componentes importantes que nunca hay que olvidar cuando se trata de utilizar, digamos, la vía inhalatoria con los diferentes anestésicos, con excepción del éter porque es muy explosivo, también ya habíamos comentado. Hay un medicamento que lo hemos visto desde el principio de las diapositivas llamado protóxido de nitrógeno o óxido nitroso, como pueden ver ahí en la diapositiva. Y habíamos mencionado que este era uno de los medicamentos, digamos, más problemáticos, pese a que tiene una acción bastante buena como inductor y para el mantenimiento de la anestesia, pero a costa del oxígeno. Recuerden ustedes que nosotros, mientras estemos recibiendo el anestésico, también tenemos que recibir el oxígeno en definitiva. Obviamente que respiramos aire, pero recibimos en definitiva el oxígeno. Entonces, a mayor concentración de óxido nitroso que puede generar, digamos, un estado apreciable en términos de la anestesia, sin embargo, eso lo hace en desmedro de la concentración de oxígeno y eso puede llegar a provocar, ¿no es verdad?, un daño cerebral irreparable. Entonces, ese paciente puede salir en una silla de ruedas y considerado como una planta porque se murieron las neuronas. Bueno, como dice en la última parte de esta diapositiva, en la práctica el óxido nitroso se reserva como agente coadyuvante, no es el principal elemento, con eso quiere decir, no superando su concentración, digamos, el 70% para evitar la hipoxia. Porque si suben más, se mejora la parte anestésica en desmedro de la concentración de oxígeno que debe de existir en el organismo humano. Eso hay que tenerlo siempre presente. Bueno, más bien que la mayoría de la gente que está en el aula y estudiando medicina siempre pretende tener pacientes. Entonces, poca es la gente que, digamos, toma la ruta de ser un anestesista. Entonces, hay poca probabilidad que haya mucha gente que se dedica a la anestesiología, aunque hay la necesidad de tener más anestesiólogos en cualquier parte del planeta Tierra. Pero son médicos, digamos, clínicos que no tienen en realidad pacientes, que aunque tienen bastante conocimiento porque son emergencistas, entre otras cosas, pero no tienen pues pacientes y eso es una de las cosas que generalmente quiere tener la gente que está estudiando medicina, ¿no? Bueno, ahí tenemos. Entonces, todos ellos reducen de forma dosis dependiente la presión arterial. Aquí también estamos diciendo algo importante. Recuerden ustedes que cuando hemos visto anestésicos por vía intravenosa, hemos visto la ketamina, que generaba una anestesia de tipo disociativa porque proviene de un psicomimético y entonces hay cambios de humor, todo ese tipo de cosas, pero además elevaba la presión arterial, que es el único medicamento. Aquí ustedes pueden ver que de manera general los anestésicos generales inhalatorios, ¿no? Van a también tener una importante acción sobre la reducción de la presión arterial. Eso siempre hay que tener en cuenta porque puede haber un fondo patológico en los pacientes que no necesariamente está relacionado con su cirugía, ¿no? Es decir, pueden haber pacientes hipertensos, para mencionar, pero sin embargo se están realizando una cirugía, por ejemplo, una apendicectomía, entonces ahí tienen ustedes el fondo patológico que vendría a ser
la hipertensión arterial. Entonces eso hay que tener en cuenta porque seguramente además está tomando medicamentos, siendo este efecto más intenso con el alotano y el enflorano. Todos bajan, pero hay que tener mucho más cuidado con el alotano y el enflorano. Ambos agentes deprimen además la contractilidad miocárdica. El alotano sensibiliza al miocardio a la acción de las catecolaminas, por lo que eleva también el riesgo de las arritmias. Y recuerden que estas catecolaminas, sobre todo la adrenalina, hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque las situaciones de estrés a la que lleva el anestésico o la cirugía generan también un cambio importante, ¿no? En términos de la presión arterial y el funcionamiento cardíaco, claro está. Desde el punto de vista cardíaco, los más seguros son el isoflorano, el sevoflorano y el desflorano, porque no deprimen la contractilidad cardíaca ni producen arritmia. Sin embargo, el isoflorano puede desencadenar isquemia miocárdica en enfermos coronarios, en enfermos que ya tienen, de hecho, isquemia cardíaca, como los que se citan ahí, enfermos coronarios o los que sufren angina cardíaca, como también se denomina. Entonces, eso también es importante tener en cuenta a la hora de administrar estos medicamentos. Todos los anestésicos inhalatorios deprimen la respiración de forma dosis dependiente hasta la apnea. También deprimen la respuesta ventilatoria, a la hipoxia y a la hipercapnia. De ellos, el más potente depresor respiratorio es el enflorano y el que menos deprime la respuesta a la hipoxia hipercapnia, entonces es el isoflorano. Bueno, esto también en detalle van a ver en la asignatura de anestesiología, pero es importante desde el punto de vista farmacológico conocer también esto. El desflorano es un potente irritante de las vías aéreas, produce tos, intensas secreciones, laringoespasmo, apnea y problemas que son mucho más frecuentes en niños, por lo que se desaconseja su uso como inductor de la anestesia, requiriéndose un agente intravenoso para facilitar el proceso de intubación. Entonces, cuando está hablando que se requiere un agente intravenoso, podríamos comenzar, si se quiere, con las benzodiazepinas. El midazolam es un buen inductor de anestesia. Entonces, podría comenzarse y continuar, obviamente, con el desflorano, porque provoca todos estos problemas que ustedes pueden observar en la parte superior de la diapositiva. Ya, los agentes halogenados producen relajación del útero grávido, lo que favorece el sangrado después del parto o en las operaciones de cesárea. El óxido nitroso no produce esa relajación miométrica, pero ustedes sabrán que la mayor parte de las cesáreas se realizan siempre con eh, anestésicos, este, como por ejemplo los derivados de, de las dos bases importantes que son los anestésicos locales. Con anestésicos locales se mejora, o sea, se realizan las cesáreas. Bueno, características farmacocinéticas: entre el 60 al 80% del alotano se elimina por el pulmón en las primeras 24 horas. El 15% sufre metabolización hepática. Este gas inhalatorio es uno de los que más se metaboliza en el hígado y solo alcanza el 15%. Todos los demás lo hacen en menor proporción, ¿no? Se realiza en el retículo endoplásmico a través del sistema de las oxidasas mixtas que utilizan el citocromo P450 con formación de ácido tricloroacético y liberación de bromuro y cloruro. Habrá que tener en cuenta que también estos metabolitos pueden generar las reacciones adversas del producto. Eso vamos a verlo un tanto más adelante. Bien. Ahora, el metabolismo del alotano adquiere cierta importancia porque se ha invocado algún metabolito producido en situaciones de relativa hipoxia como posible responsable de la toxicidad hepática. Aquí está lo que estaba mencionando. En la medida que haya una mayor metabolización a nivel hepático, también existe la posibilidad
de generarse una importante toxicidad hepática, como ocurre, digamos, con el alotano. Aunque hay algunos medicamentos que también se metabolizan en gran proporción en el hígado, sin embargo, no producen la toxicidad que produce el alotano. El enflorano se metaboliza apenas, fíjense, entre un 2 a 5%, el 15% hemos hablado del alotano, formándose ácido difluoroacético en iones de fluoruro y el isoflorano en solo el 0,2%, por lo que su posible toxicidad tisular es mínima. Entonces ustedes pueden ver el enflorano 2 a 5%, el isoflorano en 0,2%, solo se metabolizan en el hígado con relación a este alotano que tenemos aquí, ¿no? Que va a generar una metabolización hasta de un 15%, ¿no? En relación a estos, al enflorano y al isoflorano. Entonces, eso también es importante tener en cuenta en cuanto se refiere a las reacciones adversas. El desflorano es una molécula aún mucho más estable y solo el 0,02% sufre metabolización. Por el contrario, el 3% del sevoflorano se transforma en hexafluoroisopropranolol. Ya. Ya la inestabilidad es el principal inconveniente del sevoflurano, que por lo demás se aproxima bastante al anestésico ideal. Bien, dentro de las reacciones adversas, aparte de las modificaciones provocadas por los fármacos en el curso de una anestesia, hipotensión, depresión respiratoria, algunos anestésicos presentan ciertos cuadros tóxicos característicos. Y aquí siempre hay que pensar en eso, en los equipos también. No solamente el paciente que está anestesiado puede recibir esas reacciones adversas, sino también el personal que está dentro del quirófano, siempre y cuando haya pérdidas por las mangueras, ¿no?, de los equipos. Y recuerden que una vez que compran, por lo menos tiene que durar unos 100 años para que lo vuelvan a cambiar. Así es nuestro país. Nunca tiene nada. Esta mañana estaba escuchando de que ya hace más de 4 meses hicieron propuestas para, la, para la compra de una planta de oxígeno para el municipio y se ha desechado esa posibilidad porque parece que la empresa ha hecho unas denuncias, no sé qué cosas, y seguimos sin oxígeno, digamos, teniendo en cuenta que en cualquier momento vuelve a repuntar el COVID, ahora que está en descenso, pero ahí está. Así son las cuestiones estatales, siempre funcionan de esa manera. Bueno, en esta otra parte, como ustedes pueden observar, vamos a hablar del óxido nitroso. Este óxido nitroso ¿no? Oxida de forma irreversible la vitamina B12, inactivándola para ciertas reacciones bioquímicas. La vitamina B12 es un cofactor imprescindible de la metionina sintetasa o sintasa, como quieran verlo ustedes, para la síntesis de metionina. Y la inhibición de dicha reacción por el óxido nitroso puede desencadenar una anemia megaloblástica y leucopenia. Esto de la anemia megaloblástica lo hemos visto también en fisiología, no con relación al óxido nitroso, como ustedes pueden observar ahí en la diapositiva, sino lo hemos visto como una deficiencia cuando se ha hablado sobre todo de las cirugías, ya sean las gastrectomías, digamos, parciales o totales, que pueden llegar a generar también por la ausencia del factor intrínseco de Castle, este tipo de anemias megaloblásticas por la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, eso hemos hablado. Entonces, en este caso, como ustedes pueden ver, el óxido nitroso va a oxidar la vitamina B12, que puede generar también o desencadenar anemia megaloblástica. Ahora, para hacerlo, debería de estar recibiendo casi todos los días, aunque dosis mínima de óxido nitroso, y vuelvo a repetir, en los centros hospitalarios los equipos tienen que durar una eternidad
Y eso es un casi imposible, y entonces suelen perforarse las mangueras, y entonces hay escapes de los medicamentos, y eso puede generar en el personal que trabaja, estoy hablando de cirujanos, ya sean hombres o mujeres, estoy hablando de enfermeras, muchas de ellas son circulantes, otras son instrumentistas, bueno, y todo el personal, el anestesiólogo, anestesióloga, que está dentro del quirófano, todo el equipo quirúrgico en líneas generales puede llegar a tener este tipo de problemas si existen escapes de ese gas. Así que eso también es bueno tenerlo presente, siendo que estamos hablando del personal médico, pero la gente hace lo imposible. Los barbijos no sé si les responden cada rato. Bueno, siempre va a haber problemas. Bueno, la exposición crónica a esta gente puede producir degeneración subaguda de la médula espinal y neuropatía similar a la de la anemia perniciosa también. Bien, en esta parte ya vamos a ver de otros anestésicos que también son importantes, como el enflorano, isoflorano y el desflorano. Entonces, el enflorano reduce el umbral convulsivante y puede desencadenar crisis convulsivas durante la inducción y recuperación de la anestesia, incluso en pacientes no predispuestos. Lo que habrá que tener en cuenta de no usarlo como inductor, porque en este caso serían mucho mejor las benzodiazepinas tipo midazolam, y se podría continuar con cualquiera de estos otros medicamentos, incluyendo obviamente el enflurano al cual nos estamos refiriendo en este momento. Este efecto es controlable con la medicación preanestésica y fármacos coadyuvantes, que es lo que estaba mencionando hace unos instantes con el uso de las benzodiazepinas. Aquí tenemos las estructuras químicas de todos los fármacos mencionados, como pueden ver el enflorano, el florano, ¿no? Y todos contienen, o dentro de esa estructura, las moléculas de flúor, como pueden observar en las diferentes estructuras de estos fármacos anestésicos inhalatorios. Ya, el isoflurano altera los mecanismos reguladores de la infusión miocárdica, pudiendo desencadenar isquemia miocárdica, sobre todo en los que tienen problemas de angina cardíaca, ¿no? O enfermedad coronaria manifiesta o silenciosa. Silente, eso quiere decir. El isoflurano y el desflurano carecen de acción hepatotóxica, nefrotóxica, carcinógena y teratógena. Entonces, esto, vuelvo a repetir, es importante porque uno, que se le aplica al paciente que va a ser operado, eso es entendible, pero también puede ocurrir con el personal que está trabajando en cirugía, o sea, del equipo quirúrgico. Pueden haber enfermeras embarazadas, pueden haber cirujanas embarazadas, y si hay escape de estos gases, entonces podrían llegar a provocar el problema. Pero como ustedes pueden ver, el isoflurano y el desflurano carecen de esa acción hepatotóxica, nefrotóxica, carcinógena y teratógena. Se han descrito algunos casos de hepatitis, de lesión renal con el enflurano, aunque el riesgo es muy escaso. Ya, puede originar también lesión hepática en el caso del alotano, que es el primer, digamos, anestésico florado que se ha encontrado. Aquí tienen la estructura química del alotano, pueden observar que las moléculas de flúor ahí. Puede originar lesión hepática, cuya gravedad varía de un ligero aumento de las enzimas hepáticas en sangre hasta una necrosis hepática fulminante. ¿Cuál era la razón o por lo que se supone que esto puede ocurrir? Que este es el único anestésico inhalatorio que tiene una metabolización de un 15%. Ese proceso de metabolización que se lleva a cabo en el hígado puede ser, no estoy diciendo que sea, puede ser el causante, ¿no?, del problema hepático que se está mencionando ahí.
La incidencia de necrosis hepática masiva tras la administración de alotano es 1 en 35.000 pacientes operados, así que bastante, aumentando los pacientes con exposición previa al alotano. Y más si en tal caso hubo alguna reacción como fiebre de origen no determinado, ictericia postoperatoria. El riesgo es superior en la mujer si es obesa y mayor de 40 años con respecto a los varones. Se trata de una reacción de susceptibilidad individual cuya patogenia aún es desconocida. Una posibilidad es que en condiciones de hipoxia la metabolización del alotano pueda seguir una vía reductiva con formación de productos intermedios, electrófilos inestables, altamente reactivos que se unan covalamente, digamos, con macromoléculas hepáticas, originando una lesión tisular directa. Aquí también habrá que mencionar lo siguiente. Si ustedes observan esta diapositiva, dice, una posibilidad es que en condiciones de hipoxia, y alguien se preguntará por qué la hipoxia. Vuelvo a repetir, para aplicar un anestésico inhalatorio deben de haber dos elementos importantes en ese proceso. Por un lado está el anestésico, que en este caso podría ser el alotano, y el otro es el aire, que en definitiva, para no estar hablando de aire y aire, entonces lo que se necesita en el organismo y lo que genera en realidad hipoxia es la deficiencia de oxígeno. Entonces, en la medida que uno genere una mayor profundidad con el anestésico, va también en desmedro de la concentración de oxígeno a nivel de los tejidos. Entonces, ahí está la bendita hipoxia. Si usted está metiendo este anestésico, también tendría que meter oxígeno. Si no hay un equilibrio adecuado y se rompe ese equilibrio, entonces, con la supremacía del anestésico en relación al oxígeno que deben de recibir las células de manera general, entonces puede generar, ¿no es cierto?, este problema a nivel hepático. Hoy en día se considera más probable la participación de mecanismos inmunológicos. Se propone que como producto del metabolismo oxidativo del alotano se forme un apteno unido covalentemente a las proteínas hepáticas, produzca compuestos inductores de la formación de anticuerpos. Recuerden que el apteno es una proteína de bajo peso molecular que al unirse con algún elemento, generalmente proteínas de nuestro organismo, pueden generar reacciones inmunológicas. Algunas veces los anestésicos fluorados pueden ocasionar una nefropatía directa debido a la liberación del fluoruro inorgánico en su metabolismo. Ahora, también esto es importante tener presente para ver las diferencias, porque al final de cuentas, si ustedes observan, todos contienen flúor, pero no todos generan nefropatía directa. ¿Y cuál sería la razón? ¿No? Ustedes observaron que cuando hemos hablado del alotano, hemos visto que eh, digamos, la cantidad de medicamento eliminado por la vía respiratoria puede alcanzar hasta las 24 horas, incluso después de la anestesia. Eso hace que sea lenta, por un lado, y por el otro lado, la gran metabolización hace que apenas, podríamos decir, entre un 85% va a ser eliminado por vía inhalatoria. Entonces, esa cantidad de medicamento que se queda durante las 24 horas y que sigue circulando, entonces puede generar ese tipo de problemas en relación a otros que la recuperación es mucho más rápida, es decir, la eliminación, así como la anestesia es rápida, también la eliminación es rápida y el porcentaje de medicamento que se queda en el torrente circulatorio es prácticamente nulo, por lo cual no habría ninguna probabilidad de producir nefropatía. Esto es particularmente importante tras la exposición del metoxiflurano
por lo que este agente ha dejado de utilizarse en la anestesia clínica. O sea, ya no existe en el comercio, pero es bueno mencionarlo también. Bien, en condiciones normales el alotano no es desflorado, por lo que no resulta nefrotóxico. El isoflorano y el enflorano originan niveles de flúor inferiores al umbral de nefrotoxicidad, por lo que también, digamos, hay poca probabilidad de producir este problema. La molécula del sevoflorano es menos estable que los otros anestésicos y por ello a la hora de establecer su toxicidad hay que considerar posibles productos de degradación del metabolismo. A pesar de que origina niveles de fluoruro inorgánico significativamente elevados, no se ha podido demostrar que se asocien con lesión renal. Eh, Bien, la rápida eliminación pulmonar del sevoflurano condiciona una drástica reducción también de los niveles de anestésicos susceptibles de metabolismo hepático. En consecuencia, los niveles de fluoruro inorgánico disminuyen rápidamente una vez interrumpida la anestesia. Ustedes pueden ver aquí este medicamento, por ejemplo, llamado sevoflurano, así como se introduce rápidamente en el organismo, también se elimina rápidamente y en una alta proporción porque tiene poco metabolismo, también por esa digamos, actividad de eliminarse rápidamente. Entonces, ahí es importante tener en cuenta ese aspecto también a la hora de administrar los anestésicos. De hecho, que la desfluoración de la molécula tenga lugar a nivel hepático y no a nivel renal, también podría justificar esta carencia de nefrotoxicidad. También se ha descrito casos de toxicidad hepática siempre y cuando tenga metabolización hepática. Ahora vamos a ver la toxicidad crónica de los anestésicos generales. Afecta fundamentalmente, fíjense, a los profesionales, lo que les decía. No vayan a creer que el anestésico, porque se lo ponen al paciente, no va a afectar a la gente que está como equipo quirúrgico dentro de ese ambiente. Dice, afecta a los profesionales que trabajan en los quirófanos de hospitales, cobrando especial relevancia los riesgos mutágenos, carcinógenos y teratógenos. ¿De quiénes entonces estamos hablando? De enfermeras, sobre todo, que pueden estar embarazadas. Ya he vuelto, ya dije hace un momento, el equipo quirúrgico está conformado generalmente, no siempre, puede haber mucha más gente, pero mínimamente está el anestesiólogo, ¿no? Está el primer cirujano, el segundo cirujano, el o la instrumentista y la circulante, la que por alguna razón se la necesita para que traiga tal medicamento, tal cosa, ya esté controlando también otros problemas que puedan existir dentro del ambiente de cirugía. Recuerden que parte del ambiente de cirugía hay una sala de recuperación dentro del quirófano. Y también les voy a comentar, cuando yo estaba de director de carrera y decano a la vez, porque no había quien quiera hacerse cargo de la carrera de medicina, se estaba construyendo el quirófano. Y me estaban haciendo un quirófano para eh, hacer cirugía en perritos, o sea, prendidos en la pared. Yo les dije que no iban a hacer eso y que iban a hacer un verdadero quirófano, porque yo quería que cuando entren los estudiantes a ese quirófano, ¿no? Tengan una real visión de lo que es el quirófano propiamente dicho, cosa que cuando entren a los quirófanos de los hospitales no puedan este, sentirse en un lugar que no conocen, sino que tengan un ambiente conocido. Entonces, esa fue la idea. A mí que me importaba el montón de mesitas, digamos, para operar perritos y demás cuestiones. No es medicina veterinaria, ni tampoco los animales. Hay una sociedad protectora de animales. El quirófano tiene que ser un verdadero quirófano desde la enseñanza para que uno tenga, digamos, una visión clara de lo que puede ser un quirófano. Y vuelvo a repetir, siempre hay una sala de recuperación, ¿no? Dentro del quirófano y entonces la circulante va ahí y viene, digamos. Entonces, para eso
Ahora, cualquiera de esas mujeres que trabajan, incluyendo las cirujanas, porque no creen que los cirujanos tienen que ser hombres nada más, aquí no es problema de sexo, sino de capacidades y además de gustos también por ciertos aspectos de la medicina. Y entonces ellas pueden embarazarse y generar esos problemas. Ahora, ¿cómo le van a generar? Porque el anestesista le pone a todo anestesia inhalatoria, no, porque los equipos, vuelvo a repetir, no se cambian casi nunca en los hospitales. De eso estamos hablando, no estoy hablando si eso ocurrirá en las clínicas. Ahí ya está en las clínicas, porque al dueño de la clínica, para seguir ganando, es capaz de ponerle una tela adhesiva ahí para que no escape el gas, y no está bien eso. Entonces, a pesar de los resultados positivos obtenidos en el animal de experimentación, hasta el momento no ha podido demostrarse la existencia de mutagénesis tras la exposición a cualquiera de los anestésicos inhalatorios. De cualquier manera, vayan a optar por cirugía, siempre tengan en cuenta ese tipo de problemas. Entonces vamos a cambiar a la diapositiva. Bueno, aquí tenemos otro problema, que es la hipertermia maligna. Esta hipertermia maligna se da generalmente, no siempre, con la asociación de bloqueantes neuromusculares como la succinilcolina y el alotano, pero eso no quiere decir que solo el alotano produzca, cualquiera de los anestésicos puede producir. Entonces, es una complicación muy grave caracterizada por un estado hipermetabólico del músculo esquelético que se presenta durante la anestesia general o en el postoperatorio inmediato. Los agentes desencadenantes más frecuentes son cualquiera de los anestésicos inhalatorios y los paralizantes musculares, de los cuales el más peligroso es succinilcolina o succinilcolina. Succinilcolina es la succinilcolina, cualquiera de los dos nombres lo mismo. Y en menor grado, la tubocurarina y la aminoalil nortoxiferina son los que más producen eso. Pero también voy a decirle que no es esta hipertermia maligna que se le dé a cualquier persona, no es así. Hay un problema de herencia que está ligado al cromosoma 19. O sea, esta gente, de hecho, ya tiene una predisposición a sufrir el problema. Aquí tienen, por ejemplo, ¿no? Lo que se está viendo, esa acción hipermetabólica, ¿no? Denominada hipertermia maligna, 40 grados centígrados. Y voy a con el tema, compartimos pantalla. ¿Listo? Ya. Sí. Bien, entonces, como pueden ver en estas diapositivas, eh, estábamos hablando de que puede llegar a subir la temperatura incluso a 40 grados centígrados. Aquí, repito y vuelvo a decir, no se le puede aplicar AINES. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo con los AINES? A los analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios. No se puede hacer eso, porque no baja la fiebre. Entonces, ¿con qué baja la fiebre? Metiéndole en una bañera con agua y hielo, si es posible, ¿no? Y tenemos y también estaba comentando que no a cualquier persona se le va a dar eso. Generalmente hay un fondo hereditario, hay una alteración en el cromosoma 19 de los pacientes que tienen este problema. No es que a cualquiera se le vaya a dar. Entonces van a tener mucho cuidado con pacientes, por ejemplo, los menonitas, ¿no? Esa gente se mezcla entre hermanos, familias y no sé qué cosas, ¿no? Entonces los hace más vulnerables que la gente nativa de nuestra nación. Entonces aquí tienen ustedes
un desorden genético de carácter autosómico dominante a nivel del cromosoma 19, aquí dice clarito, ¿no? Alteraciones en los canales, ¿no? Digamos, receptores de rianodina, disminución de la captación del calcio por el retículo sarcoplásmico, ¿no? Sin determinación, sin terminación de la contracción muscular. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí hay una célula, aquí están los canales de calcio, aquí están los canales de sodio, aquí está el retículo endoplásmico o sarcoplásmico, aquí tienen los filamentos de actina y miosina que generan la contracción, y obviamente el calcio es importante porque cuando se va a realizar esta contracción muscular, aquí tienen las cabezas, los brazos que desplazan, digamos, estos filamentos y generan el acortamiento de la sarcómera, que es la unidad contráctil del músculo. Entonces está relacionado con el calcio. Entonces aquí en esta mezcla de medicamentos que hemos hablado con respecto a los anestésicos inhalatorios y sobre todo asociado al succinilcolina o también denominado succinilcolina, genera este problema. Pero fíjense, desorden genético hereditario de carácter autosómico dominante al nivel del cromosoma 19. Ya lo mencioné, entonces no es que a cualquier persona le va a suceder eso. Por eso que los indicadores o los índices, si se quiere, estadísticos, son bastante bajos, pero cuando se produce la cosa está grave. También se puede digamos, se puede analizar previamente al paciente antes de someterlo a cirugía, si puede generar este tipo de problemas. Vamos a ver cómo también, un tantito más adelante. En cambio, no la desencadenan los barbitúricos, los opioides, ni el paralizante, por ejemplo, pancuronio, que es un bloqueante neuromuscular, ya saben ustedes. Ya los anestésicos locales del tipo amida y no los del tipo éster, los análogos de la quinidina y las sales de calcio, pueden agravar también el cuadro, no desencadenarlo, sino agravar el cuadro. Y uno dice, pero ¿en qué momento podríamos utilizar la quinidina? Bueno, pues si el paciente está siendo operado, digamos, del apéndice, por decir una cosa, pero tiene arritmias cardíacas y está consumiendo quinidina, entonces pues estamos listos. Eso puede agravar el problema, de eso se trata. Entonces, la reacción es de carácter farmacogenético que se transmite de modo aún no muy bien precisado. Se ha considerado que su patrón autosómico dominante, pero parece depender más de la presencia de dos genes o bien de un locus para un solo gen con 3 alelos. La incidencia es 1 en 15.000 anestesias en niños y 1 en 50.000 a 1 en 100.000 en adultos. Entonces, lógicamente que la incidencia es bastante baja con respecto, digamos, al problema. Y es baja porque está relacionado con el cromosoma 19. ¿Qué manifestaciones tiene eso? Entonces se manifiesta en forma de taquicardia aparentemente injustificada, arritmias, exantema cutáneo, cianosis, sudoración, inestabilidad de la presión arterial, elevación de la temperatura corporal que puede llegar a 43 grados centígrados, rigidez muscular en extensión, acidosis metabólica, hiperpotasemia, mioglobinuria y elevación de la creatina fosfocinasa sérica. Ahí tienen todo el cuadro entonces de la hipertermia maligna y cabe volver a reiterar que hay que meterle una bañera y si es posible meterle un bloque de hielo para que baje la temperatura, ¿no? Ahora se usa un medicamento, también el dantroleno, para resolver el problema de la hipertermia maligna. Eso vamos a ver. Aunque la alteración puede ser pluriorgánica, el órgano más afectado es el músculo esquelético, en el que se desencadena un fallo en el almacenamiento y movimiento del calcio, como observamos en
unas dos diapositivas anteriores. No se ha precisado todavía la naturaleza de la lesión primaria en las estructuras subcelulares, pero se aprecia una acumulación exagerada del calcio mioplásmico que eleva muchísimo el metabolismo aerobio y anaerobio y aumenta la producción de calor y de lactato. Entonces genera una especie de acidosis láctica y provoca intensa contractura muscular, y eso es bastante doloroso también. El tratamiento fundamental, aparte de las medidas sintomáticas, es la administración de dantroleno, que ya lo mencioné hace un momento, y actúa directamente en el propio músculo, por lo que debe ser administrado cuando todavía es adecuada la infusión intramuscular. Su acción es tanto supresora como preventiva. Fíjense, es también preventiva. Si se hace los análisis previos, cosas que ya hemos hablado de esto. A ver, ¿por qué el Estado y los estados, voy a hablar no solamente Bolivia, hablemos de Chile, Perú, Paraguay, Argentina, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, etcétera, etcétera? ¿Por qué digamos, ocurren estas cosas? Porque los médicos tienen la tendencia de resolverle los problemas al Estado. ¿Y cómo le resuelven? En desmedro de su propia integridad, porque meten al quirófano sin hacer ningún análisis, listo. Así le ahorran toda la plata, tanto al Estado, porque hay laboratorios estatales dentro de los hospitales, como de los laboratorios en la vida primaria, porque van a generar un gasto adicional de la cirugía. Y vuelvo a repetir, ¿acaso eso hace la gente con los médicos? No hace. Si usted tiene una movilidad, a ver, vaya que le parchen nomás una goma. Ven el logo de médico y le cobran más caro. No hay que ser tonto, hay que pedir lo que deben de pedir. Porque si hay sospecha, porque los mismos familiares pueden contar un tío, un abuelo, cualquier familiar ya ha sufrido de esto, esa relación genética puede hacer que ese paciente tenga. Entonces hay que hacer exámenes previos de laboratorio y puede hacerse la cirugía, sí puede, pues. Pero le ponen vancuronio en vez de suxametonio, pueden ponerle dantroleno de manera preventiva y entonces no va a ocurrir nada de eso. Pero ¿cómo uno va a suponerse? No hay que suponerse nada, lo que hay que hacer es análisis, y eso cuesta dinero, pero hay que hacerlo, pues, para que la gente se acostumbre de que las cosas deben ir por el buen camino, para que no estar acusando de negligencia médica, porque eso llena la cabeza y listo. Entonces, la dosis eficaz es de 1 a 2 miligramos, estamos hablando del dantroleno, que puede repetirse entre 5 a 10 minutos hasta una dosis total de 10 miligramos por kilogramo. Estoy hablando obviamente del dantroleno, que es el antídoto para resolver ese problema. Conviene mantener la medicación durante 12 a 24 horas después del episodio agudo y reinstaurarla si se aprecia signos de aumento del metabolismo o ácidos. Recuerden que hay acúmulo de ácido láctico, por eso es esa acidosis. En caso de sospecha, existen algunas pruebas diagnósticas de susceptibilidad, entre las que se destaca por su mayor pero no absoluta fiabilidad. Se usa cafeína para, se saca una biopsia de músculo, ¿no? Ahorita vamos a ver eso. Se saca una biopsia y se le pone, digamos, en cafeína, y entonces si reacciona contrayéndose el músculo, con seguridad va a tener ese problema. No con seguridad, porque no es una prueba de diagnóstico absoluto. La respuesta in vitro, fíjense, dice in vitro, no in vivo. ¿Alguien tiene abierto su micrófono? ¿Quiere preguntar algo o qué? Ya, porque había un micrófono abierto desde hace rato. Bueno, la respuesta in vitro de una biopsia de músculo, fíjense, se hace una biopsia de músculo a la acción contrastil de la cafeína y el alotano.
Si la biopsia muscular desarrolla contractura con dichos agentes, o sea, la mezcla de cafeína y alotano, el paciente puede ser diagnosticado como susceptible, pero no es un mecanismo de diagnóstico fiable, digamos, pero se puede hacer eso. Las dosis profilácticas de dantroleno son por vía oral 4 a 7 miligramos día en varias tomas durante las 24 horas preoperatorias. Si es que el médico decide hacer este tipo de diagnóstico, y vuelvo a repetir, cualquier diagnóstico pues cuesta un dinero, y la gente dice, ¿para qué le vamos a hacer gastar dinero? Igual nomás metámoslo aquí. No, no, después pueden tener problemas. Si ustedes sospechan que esa persona puede tener, digamos, ese gen, ¿no? Ese cromosoma 19, como probabilidad de que pueda tener hipertermia maligna, ¿qué es más barato? Que hacer la prueba, después hacen una biopsia, le mezclan la cafeína con el alotano y se le encuentra listo ya. Entonces, no lo van a operar, por eso no puede. No voy a dejar que llegue a una peritonitis la apendicitis, no, pues es una barbaridad también. Entonces, pues, aunque sea, voy a usar anestésicos intravenosos, pero no voy a cometer el error, digamos, de no operar al paciente. Pero si quiero utilizar inhalatorio, entonces lo que tendré que hacer es la prueba y si eso se da, después le doy al problema, pues, y ya está. ¿No? Se le aplica eso y listo, se hace igual la cirugía. No es que porque tiene no lo voy a hacer. Entonces, para qué la cirugía? Si las cirugías generalmente son urgencias, con excepción de las cirugías plásticas. Todas las demás cirugías son urgencias. No puede estar esperando un año para una cirugía. No, eso no. Bueno, salvo que sea cirugía estética, que tiene que esperar un año o dos también, no hay problema. Pero las demás cirugías son urgencias, ¿no? Ya. Y aquí tenemos la finalización. Entonces, con eso hemos terminado anestésicos generales inhalatorios, los locales también, ya hemos hablado. Ahora nos vamos a meter a otro gran capítulo que también no deja de ser interesante, como es la epilepsia, ¿no? Dentro del sistema nervioso, después vamos a hablar del Parkinson también, ¿no? Entonces, ahora vamos a compartir la pantalla hasta donde nos alcance los minutos que nos quedan. Luego continuaremos el día miércoles. Recuerden que esta es la semana de nuestra patria, ¿no? El viernes 6 de agosto no hay clases, excepto el grupo A2, que tiene un retraso demasiado grande y no tenemos demasiado tiempo, pese que han alargado el calendario académico. La entrega de notas es el 17 de enero. Pero recuerden que las fiestas navideñas hacen que suspendan esas 2 semanas, así que no hemos mejorado en mucho ese problema. Seguramente la segunda instancia y mesas examinadoras se darán hasta el día 17, porque después comienzan los veranos. Bueno, vamos a hablar de la epilepsia entonces ahora un poco. Vamos a continuar el día miércoles con lo demás. Bueno, la epilepsia es una de las patologías neurológicas más importantes. Yo aquí me voy a dedicar a la farmacología. Un poco voy a hablar de la ¿cómo se llama? De la clasificación de de los diferentes tipos convulsivos relacionados con la epilepsia. Y es lo que también les he pedido a la gente que va a exponer tuberculosis y lepra. No tiene por qué hacer una medicina interna en farmacología, no. Yo tampoco no voy a hacer una neurología de la farmacología, no voy a hacer eso. Voy a hacer solamente un bosquejo que puede ser muy corto, que en neurología le harán más grandes las clasificaciones, yo no sé. Pero yo tengo que hablar de los medicamentos destinados al tratamiento de la epilepsia y eso es lo que voy a hacer. Bueno, como ustedes pueden ver en esta diapositiva,
aproximadamente el 1% de la población mundial padece de epilepsia, la cual es el segundo trastorno neurológico más frecuente después de los accidentes cerebrovasculares. Recuerden que esos accidentes cerebrovasculares ni los médicos se salvan, porque tenemos pues muchos médicos obesos, ¿no? Ya, de hecho, ya tienen una patología de fondo. Y cuando hablo de obesidad, también hablo de hipertensión arterial, porque está relacionada. La gente, por ejemplo, en este departamento, le gusta hacer los fines de semana. ¿Y qué hacen los fines de semana? Hacen 2 y 3 cosas, entre 2 a 3 cosas, que generan hipertensión arterial. Entonces, ¿cuáles son esas 3 cosas? Comen churrasco con mucha grasa, aumentan su colesterol, todo ese tipo de cosas. Segundo, beben, miércoles que les gusta la bebida alcohólica. Entonces eso también eleva la presión arterial a la larga, ¿no? Los borrachines de los viernes, ¿no? Y finalmente algunos incluso acompañan esos tragos con el cigarrillo, otro elemento que va a generar entonces hipertensión. Entonces, esos elementos sumados al cafecito, a los estrés y a todas las cuestiones, entonces los accidentes cerebrovasculares pues son los más frecuentes en el planeta Tierra. Pero ser el segundo en esa escala no deja de tener una gran importancia y ya está diciendo que es el 1% de la población mundial. Bien, entonces continuamos con la diapositiva. Perdón. Aunque el tratamiento estándar permite el control de las convulsiones, en un 80%, pacientes, o sea, millones, por lo menos unos 500,000 individuos, solo en los Estados Unidos, padece de epilepsia no controlada. Parece chistoso esto de aquí, pero es importante este pedacito de la diapositiva. Fíjense lo que dice. Aunque el tratamiento estándar permite el control de las convulsiones, cuando habla de convulsiones, obviamente de una de las que estábamos hablando, porque convulsiones no solamente generan las epilepsias, que quede claro. Voy a repetir, las convulsiones no está relacionada solo con la epilepsia. Si gustan, hablamos de qué más pueden generar convulsiones. Los accidentes en moto sin casco, cuyos pacientes se hayan recuperado, pueden tener convulsiones. ¿Por qué? Por hundimiento de la tabla ósea. Eso funciona como un tumor, ese hundimiento óseo, y entonces irrita las neuronas y genera convulsiones. ¿Eso es epilepsia? No, porque si reparan ese hueso, ¿no? Incluso hacen desaparecer el callo óseo que puede irritar el cerebro, entonces aparece la convulsión. Puede haber convulsiones por parásitos, sí, la neurocisticercosis. Estoy hablando de la tenia que se localiza a nivel del cerebro. Y las amebas, que también se localizan a nivel cerebral, pueden generar convulsiones. ¿Y eso es epilepsia? No, no es epilepsia. ¿No? Medicamentos pueden generar convulsiones, sí, el pentilentrazol puede generar convulsiones, la estricnina puede generar convulsiones, e incluso los anestésicos generales, porque fíjense que habíamos visto la elevación del umbral de convulsiones con algunos anestésicos, y así sucesivamente podemos seguir mencionando medicamentos. O sea, convulsiones de origen farmacológico, si ustedes quieren. ¿No ven? Existe. Entonces, bien, eso para mencionar en términos de convulsión. Pero dice que en esta parte de la diapositiva que el 80% de eso es controlado por los médicos. Pero hay un 20% que no. Y hace referencia de lo que ocurre en los Estados Unidos. Por ejemplo, 500,000 individuos solo en los Estados Unidos padece de epilepsia no controlada. Ahora, me dirán, ¿quiénes son los que tienen esta epilepsia no controlada? Bueno, para empezar,
¿no es cierto? Habrá que decir que hay gente que tiene un concepto de la religión exagerado. No es cierto, no es cierta esas cosas, porque uno se preguntaría entonces, en, digamos, poblaciones donde la religión católica no es la importante, y que quede claro, voy a decir de esta manera, entre el 30 y el 35% de la población mundial profesa la religión cristiana. Y voy a hablar de la religión cristiana refiriéndome a los católicos, a los evangélicos de toda índole y todo ser que cree en Jesucristo. Solo alcanza entre el 30 y el 35%. Ahorita podría decir que incluso más del 35% de la población del mundo es maometana. O sea, cree en Mahoma, no en Jesucristo. O sea, que la menor cantidad de población del mundo, entonces, vendría a ser la que profesa la religión que cree en Dios, en Cristo. Y hay otro porcentaje, porque 35 más 35 serían 70, un 30% de la población mundial cree en otras religiones, ¿no? En la India hay como 50 religiones. No, para los asiáticos, no, la religión católica no debe superar el 1%. Estoy hablando chinos, norcoreanos y todo ese tipo de cosas, porque ellos tienen otra forma de Buda y demás cuestiones ahí metidas. En la India es otro problema terrible. Entonces, pero en la América, que la mayor parte profesa ese tipo, está metida la religión tan profundamente que hablan de posesiones demoníacas y demás cosas que hace que la gente no vaya al médico. Y fíjense, 500,000 individuos solo en Estados Unidos padecen de epilepsia no controlada. ¿Y por qué no se controlan? Porque creen que el diablo se les ha metido al cuerpo y listo, ya está. Ahora, ¿no vamos a cambiar eso? No vamos a cambiar eso. Solamente es un comentario. La gente cree en eso y listo, ya está. Así de sencillo funciona, ¿no? Entonces, incluso ustedes pueden observar, y no es cierto lo que ocurre. En apariencia parece, pero no existen estudios reales. Por ejemplo, en este COVID, hay que el agüita de toco, que el agüita ¿cómo se llama? De guayaba, de no sé qué cosa. Bueno, las plantas y cosas que hayan oído hablar, hasta los orines sirven para curar el COVID. ¿Será que eso es cierto? La verdad es que no, ni siquiera los medicamentos aprobados por el Congreso curan en realidad el COVID. Dentro de eso estoy hablando de la hidroxicloroquina y demás cuestiones, que hayan sido coincidencias, porque solo entre el 5% de la población afectada de COVID muere. Nosotros en Bolivia estamos en el 2% de la población total boliviana que ha muerto por el COVID. El 2, no hemos llegado ni al 5, como dice la Organización Mundial de la Salud. Y la mayor parte se ha curado porque el organismo funcionó, ¿no? No porque la agüita es la cosita. Y lo mismo ocurre con esta epilepsia, que la agüita, que el recito. Obviamente que la fe es grande, la fe mueve montañas, de eso estoy totalmente de acuerdo, pero que la gente, digamos, deje de enterarse de lo que tiene para no tener un tratamiento es una barbaridad total. Siempre deberían de ir al médico, al neurólogo, aunque hay gente dentro de la medicina que tampoco no hace una adecuada medicina, pero es importante tener presente eso. Las religiones son graves. Hay gente que no se vacuna, ni se va a vacunar nunca por la religión. ¿Y en qué parte de la Biblia Jesucristo ha hablado de alguna vacuna? No ha hablado de ninguna vacuna. Dicen que eso mandó Dios y que Dios, incluso hasta secretarias de la universidad he escuchado hablar de eso. No, yo no me voy a hacer vacunar. Lo que Dios quiera, ya está. Bueno, ahí tienen el concepto. Bueno, ahora vemos un poco la historia. Antes de que los
antiepilépticos se descubrieran y se desarrollaran, el tratamiento contra la epilepsia consistía en la trepanación, aplicación de ventosa y administración de hierbas y de extractos. Ahora vamos a ver esto de la trepanación. ¿Se han resuelto problemas con la trepanación, digamos, en términos de la convulsión? Sí, porque seguramente cuando han hecho esas trepanaciones se han encontrado con un tumor o con un quistidad mediano a nivel cerebral o con la presencia de parásitos. Tengo 10 minutos y ya luego se termina y continuamos. Entonces, ¿puede ocurrir que con la trepanación se resuelvan los problemas? Sí, puede ser, ¿no? Teniendo en cuenta que no hay un diagnóstico preciso en realidad de la epilepsia, pero si se trata de epilepsia pura, no va a mejorar esta trepanación absolutamente nada. Aplicación de ventosa. ¿Saben cómo hacen esto? Aquí en Bolivia, no sé, en otro lugar. No lo sé. Pero les voy a comentar. Le raspan un poco el cabello, ponen la moneda más grande que pueda existir, que puede ser una de 2 pesos o de 1 peso, digamos, en Bolivia. No sé si habrán en otros lugares más grandes, digamos. Ponen una vela, una pequeña vela, no la vela grandota, digamos, una pequeña vela. Lo cortan y le sacan la guía esa que tiene ahí, la encienden, ¿no? Chorrean a la moneda y entonces la prenden ahí en la moneda. Y luego le ponen un vaso de cristal y entonces se apaga porque genera consumo de oxígeno el fuego y entonces genera vacío y al generar vacío, ¡fua! Chupa el cuero cabelludo. Ahora yo pregunto, ¿y dónde está pues la epilepsia en sí? O sea, ¿dónde uno creería que está el origen de la epilepsia? En las células pues neurológicas, ¿dónde están? Y al hacer esa ventosa que estoy diciendo, ¿qué hace? Le arrancan el cuero cabelludo del hueso, porque el hueso craneal es tan duro que he visto en la época que era joven, digamos, cuando hacían los carnavales, todo eso, a veces pillaban a sus novias o a sus mujeres, digamos, implicadas en amoríos y en esas fiestas carnavaleras que he visto que sillazos se han dado en la cabeza y la cabeza aguanta, aunque ustedes no lo crean. No sé si todas las cabezas aguantarán, pero yo deseo que la mía nunca reciba ni uno de esos golpes porque a uno lo terminan de matar ahí de un garrotazo. Bueno, eso ha ocurrido, digamos, ese tipo de cosas, de hundimientos craneales por estas cosas, con seguridad, ¿no? Bueno, entonces le ponen ese vaso, entonces chupa y el hueso no se mueve nada, en absoluto. ¿Cómo va a mejorar eso con la aplicación de ventosa? Salvo que sea un hundimiento craneano reciente y que con esa ventosa cabalito le hayan acertado donde está el golpe y vuelva a su estado normal ese hueso y no se haya metido y se haya puesto en contacto con el cerebro para resolver el problema, que tampoco es una epilepsia en sí, sino que tiene un tratamiento quirúrgico y se resuelve el problema. Y la administración de hierbas, extractos, rezos y todas las cosas que ustedes pueden ver, eso ha existido y existe en la historia y no lo podemos cambiar. Eso es así y así será, ¿no? Entonces, en 1857, Sir Charles Lecoq entonces informó del uso exitoso del bromuro de potasio, porque recuerden que el potasio es un depresor cardíaco y es un depresor del sistema nervioso, en el tratamiento de lo que en la actualidad se conoce como epilepsia catamenial. Ya tenemos una parte de la clasificación, porque no es un solo tipo de epilepsia también. Si es epilepsia, hay varios tipos, y vuelvo a repetir, si no coincide con su profesor de neurología, no me echen la culpa, yo no estoy dando una clase de neurología, que quede claro, no estoy haciendo eso. Voy a hacer una clasificación
y listo. Ahora, si esa clasificación no coincide con lo que le dan los neurólogos, bueno, allá los neurólogos. Yo no soy neurólogo ni tampoco estoy dando una clase de neurología. En 1912 se utilizó el fenobarbital por primera vez para tratar la epilepsia y en los posteriores 26 años se estudiaron 35 análogos del fenobarbital como antiepiléptico, ¿no? Entonces, vean ustedes cuántos años se tarda, más bien lo han hecho de manera veloz, diría yo, el estudio este, porque tienen que hacer pruebas en animales, tienen que generar epilepsia en los animales para ver si la resuelven o no, porque no es que me agarre un ratón, una oveja, un mono, una mona, lo que sea, digamos, y le ponga el medicamento, ya funciona. ¿Acaso tenía epilepsia ese mono, esa oveja, ese caballo, ese perro, el gato, ¿cómo se llama? La rata, el ratón o lo que sea. No, hay que generar eso para darle el medicamento y ver si responde. Tienen que ser animales con epilepsia, no es que sea cualquier animal. Entonces, el hecho de hacer un medicamento es millonaria la cantidad de plata que se gana. Entonces, porque hay que pagarle a la gente que está trabajando, de qué va a vivir, tienen que pagarle mensualmente su sueldo y todas esas cosas. Mantener en una temperatura estable el laboratorio, tener los reactivos adecuados, los animales, la alimentación de los animales, todo un montón de plata se gana. No vayan a creer que el que salga un medicamento es porque Dios es grande. Sin embargo, los que reciben más plata son los estúpidos, digamos, en el planeta Tierra. O sea, los que juegan fútbol, los que boxean, los que no sé qué cosas hacen, digamos, menos los científicos. Los que menos reciben dinero, digamos, es la gente que hace ciencia, digamos. Uno va a la farmacia, compra el medicamento y qué le importa quién lo creó, digamos. En algunos casos ni siquiera. Hay una mujer, por ejemplo, que ha creado más de 9 medicamentos y nadie la conoce a la pobre. Por lo menos en farmacología de vez en cuando mencionamos algunos genios, digamos, dentro de lo que se llama medicina. En 1938 se encontró que la fenitoína, que este es el fármaco ideal para el tratamiento de la epilepsia en el adulto, era eficaz contra las convulsiones experimentales en gatos, ¿no? Fíjense, convulsiones experimentales en gatos. Le generan a los gatos convulsiones para meterle el medicamento y que la detenga la convulsión. Entonces, no es que hayan gatos con epilepsia así nomás y se encuentren un montón de gatos con epilepsia. ¿Cuándo han visto un gato con epilepsia en las calles o en algún lugar? No hay. Tienen que generársela, si no, no pueden investigar. En 1935 y 1960 se lograron avances tanto en el desarrollo de modelos experimentales como en cuanto a métodos para la detección y el estudio de nuevos antiepilépticos. Entonces ahí tienen. Durante este periodo se desarrollaron y comercializaron 13 nuevos antiepilépticos. Y eso ya es mucho que decir. Trabajaron algo. Y aquí está la clasificación que yo les voy a presentar. Vuelvo a repetir, si sus docentes de neurología no están de acuerdo con esta clasificación, perfecto. Yo no es mi interés eso, sino que simplemente sepan que existen varios tipos de convulsiones que están inmersas en lo que es la epilepsia. Entonces vamos a tener convulsiones parciales, que estas pueden ser, además, fíjense que hay un título aquí que dice convulsiones parciales y aquí convulsiones generalizadas. Entonces dentro de estas parciales están las parciales simples, las convulsiones parciales complejas, convulsiones parciales secundariamente generalizadas. Todas esas pertenecen a estas convulsiones parciales. Y las generalizadas están las tónico-clónicas, que es la epilepsia clásica, las convulsiones de ausencia, pequeño mal, no vayan a creer que toda la gente tiene contracciones musculares en esta de ausencia. Hay gente, hay niños, por ejemplo, que están caminando o están paraditos y se caen, solo se caen. O están escribiendo algo y se detienen, no es que sus músculos se contraigan, nada. Y eso es una convulsión de ausencia y ellos no se dan cuenta de eso. Y eso es el pequeño mal. Convulsiones tónicas y atónicas
convulsiones clónicas y mioclónicas y espasmos infantiles. Eso están dentro de la generalizada. Y reitero, si ustedes tienen un libro de neurología que dice otra cosa, que hay más clasificaciones, totalmente de acuerdo y aplaudo por eso. Y solo esto es un pequeño resumen para que nos ubiquemos en los grupos, sobre todo las convulsiones parciales y la generalizada, para poder entender qué alcance tiene cada medicamento.